Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La historia de Estados Unidos está profundamente enredada con la práctica de la esclavitud. En la mitología popular, la historia de Estados Unidos comenzó en noviembre de 1620, cuando el barco colonial inglés Mayflower llegó a las costas de Massachusetts. La historia continúa anunciando a sus pasajeros de Pilgrim como algunos de los primeros residentes no nativos de los Estados Unidos. Sin embargo, apenas un año antes, otro barco inglés atracó más al sur a lo largo de la costa, en Virginia. La llegada de este barco, el White Lion, también marcó profundamente el curso de la historia de Estados Unidos. Al igual que el Mayflower, este barco tenía una tripulación inglesa. Pero en su interior, transportaba a unas 2 docenas de cautivos de Angola. Estas personas esclavizadas fueron vendidas como propiedad a los colonos ingleses de Virginia. A diferencia de los peregrinos, no conocemos sus nombres ni sus historias individuales, pero su llegada al Nuevo Mundo es igualmente significativa. En la historia de Estados Unidos. Este es el mensaje clave: la historia de Estados Unidos está profundamente enredada con la práctica de la esclavitud. Las historias en torno a estas dos llegadas, el Mayflower y el León Blanco, destacan una ruptura fundamental en la historia estadounidense. La historia del Mayflower se enmarca como un triunfo humano. Los peregrinos cruzaron el océano en busca de una vida mejor, y construyeron una nueva sociedad para lograr su visión. Por el contrario, los angoleños cautivos a bordo del León Blanco llegaron como propiedad, ya despojados de su humanidad. Fueron transportados contra su voluntad y se les negó su propia búsqueda de la felicidad. Los africanos también vivieron en el Nuevo Mundo antes de 1619. Los traficantes de esclavos españoles y portugueses trajeron a muchos al Caribe ya en la década de 1520. A medida que la colonización continuó, la práctica de capturar personas en África y venderlas para que trabajaran como esclavos en las Américas no hizo más que crecer. Para alimentar esta industria inhumana, los europeos saquearon la experiencia agrícola y las habilidades técnicas de muchas comunidades de África Occidental, incluidas las Mandinka, Peul, Wolof y Hausa. Con el tiempo, esta trata transatlántica de esclavos se convirtió en el mayor movimiento de personas de la historia mundial. Es difícil subestimar la depravación de la esclavitud como institución. A los africanos esclavizados se les negaron los derechos humanos básicos de autonomía y autodeterminación. Para justificar tales condiciones, los europeos construyeron una elaborada ideología en la que la negritud siempre era inferior a la blancura. Con el tiempo, las leyes oficiales y tácitas llegaron a reforzar esta división racial. Por supuesto, el asentamiento de Estados Unidos solo fue posible gracias a la mano de obra y la experiencia de los negros. Para 1649, más de 300 personas negras vivían en la colonia británica de Virginia. Los colonos confiaron en estas personas para obtener sus conocimientos agrícolas y sus habilidades domésticas. En 1662, una ley de Virginia declaró que todas las personas nacidas de madres esclavizadas también serían esclavizadas. De este modo, la esclavitud se integró aún más en el tejido de la sociedad estadounidense, algo que exploraremos más en un abrir y cerrar de ojos. Black Lives Matter continúa una lucha de 400 años. Probablemente estés familiarizado con las imágenes. Los árboles se rompen con el viento como ramitas. Barrios enteros inundados por inundaciones y escombros. Personas desesperadas varadas en los tejados, saludando frenéticamente a los helicópteros que pasaban en busca de ayuda. Fue el huracán Katrina. La tormenta de 2005 devastó Nueva Orleans, una ciudad mayoritariamente negra, y el gobierno de los Estados Unidos no proporcionó la ayuda adecuada. Como consecuencia, la ciudad perdió la mitad de su población. Sus residentes más pobres estaban dispersos por la región o atrapados viviendo en condiciones inhumanas. Las mujeres, sometidas a la violencia de género, y que con frecuencia asumen responsabilidades de cuidadoras, sufrieron especialmente. Sí, Katrina fue un desastre natural,
pero también fue provocado por el hombre. El desprecio cruel y sistémico por el sufrimiento de los negros expuso la tarea aún inconclusa de hacer que los estadounidenses sean verdaderamente iguales. Este es el mensaje clave. Black Lives Matter continúa con una lucha de 400 años. Durante más de 400 años, los afroamericanos han vivido, trabajado y criado familias en un sistema hostil a su florecimiento. Los enormes esfuerzos de las generaciones anteriores han reducido algunos de los prejuicios tóxicos y las injusticias institucionales que fueron fundamentales para la fundación del país. Sin embargo, queda más trabajo por hacer, y una nueva generación está a la altura del desafío. En las últimas décadas, se han levantado nuevas barreras a la igualdad. En la década de 1980, la racista guerra contra las drogas de Ronald Reagan arrasó los barrios negros con leyes penales aplicadas de manera desproporcionada contra las personas de color. En 1994, la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley, firmada por Bill Clinton, aceleró el proceso al sobrefinanciar a los departamentos de policía y abogar por directrices draconianas para dictar sentencias. Como resultado, el sistema penitenciario de Estados Unidos se ha tragado enormes porciones de las comunidades negras. Hoy en día, los negros siguen enfrentándose a la violencia sancionada por el Estado. En 2012, un adolescente llamado Trayvon Martin fue asesinado mientras caminaba a su casa desde una tienda en Sanford, Florida. Su asesino fue absuelto. Esta escandalosa injusticia llevó a 3 mujeres, Alicia Garza, Patrice Cullors y Opal Tometi, a formar un grupo llamado Black Lives Matter. El grupo se convirtió en un movimiento que defendía la demanda mundial de que se protegieran y respetaran todas las vidas de los negros. La bandera de Black Lives Matter ha llamado cada vez más la atención sobre las muchas vidas que se pierden innecesariamente a causa de la represión policial racista y opresiva. Michael Brown, Renisha McBride, Sandra Bland, los suyos son nombres muy conocidos ahora, gracias al esfuerzo de los organizadores de BLM. A los millones de personas que han acudido a apoyar las manifestaciones de BLM. Si bien el movimiento se enfrenta a críticas y críticas, incluso por parte de quienes están en el poder, los esfuerzos colectivos como el BLM ya han tenido éxito anteriormente. La esclavitud se afianzó lentamente mediante una serie de leyes contra los negros. Hagamos un viaje a Liverpool. Esta lluviosa ciudad portuaria en el extremo occidental de Inglaterra está muy lejos de los campos de tabaco de Virginia. Sin embargo, hay figuras africanas talladas en la fachada del ayuntamiento. Al final de la calle, un importante banco presenta un relieve de niños encadenados. También en este caso, la esclavitud ha dejado una mancha imborrable. Estos homenajes al sufrimiento humano provienen de la fuente de la riqueza de Liverpool. A lo largo del siglo XVII, Inglaterra y las empresas propiedad de la corona representaron 2/3 de la trata de esclavos en el Atlántico Medio. Los barcos que partían de Liverpool transportaron a más de 1,5 millones de personas esclavizadas de África a las Américas. Es otro duro recordatorio de la fuerza que impulsa el pecado de la esclavitud, la codicia pura. Innumerables vidas se arruinaron en la búsqueda de ganancias sancionada por el gobierno. Este es el mensaje clave: la esclavitud se afianzó lentamente mediante una serie de leyes contra los negros. El colonialismo estadounidense fue extremadamente lucrativo para la élite gobernante de Inglaterra. Colonias como Virginia proporcionaron abundantes recursos naturales y valiosos cultivos comerciales para exportarlos a los mercados extranjeros. En la estricta sociedad de clases de las colonias, el trabajo de producir estos bienes recaía sobre las espaldas de los sirvientes contratados y de las personas esclavizadas. El sistema era cruel y explotador. En 1676, las tensiones económicas en Virginia se desbordaron. Un colono llamado Nathaniel Bacon dirigió una insurrección armada contra el gobernador colonial. Sus fuerzas estaban formadas por hombres de clase trabajadora, incluidos sirvientes blancos y negros esclavizados, que luchaban juntos. La rebelión fue aplastada, pero el levantamiento multirracial alarmó a la clase alta. Tras la rebelión, la Asamblea de
Virginia aprobó una serie de leyes para garantizar que tal evento no volviera a ocurrir nunca más. La ley para prevenir la insurrección negra impuso nuevas restricciones a los residentes negros, limitando su libertad de moverse o portar cualquier cosa que se considere un arma. Los insurrectos blancos se libraron de estas duras penas, lo que les concedió el privilegio justo para sentirse empoderados contra sus antiguos aliados, un ejemplo temprano de la jerarquía racial utilizada para desmantelar la solidaridad de clase. Esta legislación se basó en las leyes existentes que situaban a los negros en el peldaño más bajo de la sociedad. En 1667, la Asamblea aprobó una ley que declaraba que el bautismo cristiano no concedía la libertad a una persona esclavizada. Si bien el cristianismo predicó la hermandad, esta ley puso a los negros fuera de la protección de la Iglesia. Si bien la fe podía proporcionar esperanza y comunidad a las personas esclavizadas, la nueva ley garantizaba que no podía proporcionarles libertad. La opresión y la injusticia siempre se enfrentaron a la lucha y la resistencia de los negros. En una fría noche de primavera de 1712, un grupo de 2 docenas de hombres esclavizados, muy probablemente personas de Akanasante de la Costa Dorada de África Occidental, encendieron hogueras en el extremo norte de la ciudad de Nueva York. Cuando los residentes blancos llegaron para investigar, la banda de rebeldes atacó con pistolas, garrotes y cuchillos. El gobernador de la colonia invocó la ley marcial para sofocar el levantamiento. Al final, más de 70 personas esclavizadas fueron ejecutadas por su intento de libertad. La represión fue brutal. Sin embargo, en 1741, la ciudad experimentó una revuelta aún mayor y más elaborada. Es un patrón recurrente a lo largo de la historia de Estados Unidos. El deseo humano de libertad es difícil de extinguir. El mensaje clave es este: la opresión y la injusticia siempre se enfrentaron con la lucha y la resistencia de los negros. En el siglo XVIII, la esclavitud de bienes inmuebles era común en todo el continente americano. Las colonias del norte, como Nueva York, no fueron la excepción. Entre 1700 y 1724, más de 4,000 personas fueron importadas a la colonia como propiedad. En el norte, al igual que en el sur, el sistema de castas raciales de la sociedad se aplicaba estrictamente mediante un draconiano código de esclavos que prohibía a las personas esclavizadas reunirse en grupos o incluso mostrar desdén por sus opresores blancos. En la ciudad de Nueva York, las personas esclavizadas eran compradas y vendidas en el Mill Market, ubicado justo al lado de Wall Street. Aquí, la brutal realidad de la trata de personas se disfrazó de espectáculo. Los africanos fueron tratados como productos básicos. Los traficantes de esclavos engrasaban la piel de sus cautivos para darles una apariencia de salud y vitalidad tras el agotador viaje por el Atlántico. Los compradores se emborrachaban con vino y coñac mientras pujaban por vidas humanas. Pero a medida que la esclavitud se expandió, también lo hizo la resistencia negra. Para 1724, los esclavizados habían organizado más de 50 grandes insurrecciones en ciudades y barcos de esclavos. Aún más común era el llamado matrimonio, es decir, personas esclavizadas que escapaban a la libertad. En Virginia y las Carolinas, quienes pudieron escapar formaron comunidades cimarrones escondidas en las montañas Blue Ridge. La existencia de estas comunidades independientes dio esperanza a quienes aún estaban oprimidos. Otra fuente de fortaleza era la espiritualidad y el canto. Las personas esclavizadas en las Américas conservaron sus religiones y costumbres. La enorme diversidad de personas traficadas a las colonias hizo que las comunidades esclavizadas desarrollaran tradiciones artísticas y musicales ricas y variadas. Si bien gran parte de esta producción creativa fue suprimida o se perdió en la historia, el genio musical sigue vivo y se convirtió en la base de gran parte de la cultura musical estadounidense actual. Los logros de los negros desafiaron el racismo científico de la Ilustración. Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia, escribió que todos los hombres fueron creados iguales. Sin embargo, en 1781,
Este mismo hombre escribió que los negros deberían ser excluidos del proceso democrático debido, según sus propias palabras, a las distinciones reales que ha hecho la naturaleza. Tales son las contradicciones de la Ilustración. Esta era marcó el comienzo de enfoques nuevos y más metódicos para entender el mundo. Sin embargo, los pensadores de la Ilustración a menudo aplicaban mal los conceptos científicos para justificar la jerarquía racial. Los principales intelectuales analizaron la sociedad desigual que crearon, y concluyeron absurdamente que existía porque los negros eran inferiores por naturaleza. Pero cuando examinamos los logros de los afroamericanos durante este tiempo, queda claro que este pensamiento de la era de la Ilustración no reflejaba en absoluto la realidad. El mensaje clave aquí es, los logros de los negros desafiaron el racismo científico de la Ilustración. A mediados del siglo XVIII, las personalidades intelectuales solían utilizar una ciencia de mala calidad y sesgada para justificar la supremacía blanca. Se argumentó que Dios y la biología habían dotado a los negros de menos virtudes innatas, como la razón o la prudencia. Se utilizó una lógica similar para defender la violenta represión de los nativos americanos y su expulsión de sus tierras, otra práctica brutal que continuó durante todo el siglo. Pensemos en Lucy Terry Prince. Nacida en África, fue secuestrada y esclavizada alrededor de 1730. Prince es un testimonio de la resiliencia y la aptitud de los afroamericanos frente a la opresión sistémica. Después de crecer esclavizada, su esposo, Abijah Prince, compró su libertad. Una consumada oradora, músico y poeta, se hizo famosa en Vermont, su hogar elegido. Luego, en la década de 1790, aplicó sus habilidades retóricas para argumentar casos ganadores ante la Corte Suprema del Estado, una hazaña asombrosa teniendo en cuenta el sistema judicial que estaba en su contra. O lee los poemas de Phyllis Wheatley. Esclavada durante toda su vida, Phyllis escribió versos hermosos y evocadores que aún resuenan hoy en día. En su poema a una dama sobre su notable preservación en un huracán en Carolina del Norte, captura el emotivo reencuentro de una madre y una hija separadas. En Adiós a Estados Unidos, transmite hábilmente la frustración y la melancolía de vivir una vida privada de autonomía. En 1780, una mujer conocida solo como Mumbet aprovechó con éxito los ideales de la Ilustración para sus propios fines. Consciente de que la libertad prometida por la recién ratificada Constitución de Massachusetts era incompatible con su esclavitud, demandó su libertad con la ayuda de un abogado. El tribunal no pudo negar su argumento. Mumbet ganó su caso, poniendo fin de manera efectiva a la esclavitud en el Estado. Después de la Revolución, la esclavitud floreció. El pueblo estadounidense eligió a su primer presidente en 1789. O, para ser más precisos, una pequeña facción de propietarios varones blancos mayores de 21 años eligió al presidente. Eligieron a George Washington, rico, respetado y el héroe indiscutible de la guerra revolucionaria. También era dueño de esclavos. De hecho, antes de la guerra civil, 12 presidentes diferentes tenían a personas esclavizadas. Solo 6 no lo hicieron. Para una nación fundada en los ideales de libertad e igualdad, esta estadística parece incongruente. Pero, en realidad, incluso los documentos fundacionales del país consagraron la esclavitud humana como una institución. Si bien la Constitución no menciona explícitamente la esclavitud, preservó la práctica con el pretexto de proteger los derechos de propiedad. Por lo tanto, la esclavitud siguió impulsando la economía de la joven república. Este es el mensaje clave: después de la Revolución, la esclavitud floreció. La Revolución Americana fue una oportunidad para reescribir las leyes del país. La revolución casi contemporánea en Francia había reducido la esclavitud en esa nación. Una década más tarde, la revolución haitiana prohibiría por completo la esclavitud, y crearía la primera república del mundo dirigida por negros. Por el contrario, el primer gobierno estadounidense en realidad fortaleció la institución de la esclavitud. En 1793, el Congreso aprobó la Ley de Esclavos Fugitivos.
Esta atroz ley establecía que cualquier persona esclavizada que lograra escapar a un estado nominalmente libre podía ser capturada de nuevo y devuelta a la esclavitud. Además, declaró ilegal incluso ayudar a una persona fugada. En efecto, esto elevó la retorcida concepción de los derechos de propiedad de la esclavitud por encima de otras leyes, incluido el derecho de un Estado a la abolición dentro de sus fronteras. Así, a medida que la nación crecía, la esclavitud crecía con ella. Los vigilantes armados y militantes crearon toda una industria dedicada a la captura y reventa de personas negras de los estados del norte. La nobleza sureña continuó acumulando riqueza y poder político gracias a la mano de obra esclava en enormes plantaciones de algodón. Las élites educadas también se beneficiaron de la institución. En todo el país, prestigiosas instituciones académicas como la Universidad de Virginia, el Georgetown College y la Universidad de Rutgers se construyeron y financiaron con mano de obra esclavizada. Sin embargo, bajo este cruel sistema, las comunidades y culturas negras aún prosperaban. Los millones traídos de África o nacidos en condiciones de esclavitud continuaron viviendo vidas llenas de significado, espiritualidad y amor. Investigaciones recientes indican que, incluso en estas condiciones extremas, la sociedad negra era rica en una diversidad ignorada, que incluía expresiones de intimidad homosexuales, trans y queer. Incluso las leyes más opresivas no podían eliminar a la humanidad innata. A medida que aumentaba la oposición a la esclavitud, los pensadores negros exploraron posibles futuros. Deseamos defender nuestra propia causa. Así comienza el primer editorial publicado en Freedom Journal, el primer periódico de propiedad negra de Nueva York. Fue escrito por los editores fundadores, los abolicionistas John Rushdown, el primer afroamericano en graduarse en el Bowdoin College, y Samuel Cornish, un ministro presbiteriano y periodista. Freedom Journal se publicó por primera vez en 1827 para dar voz a las personas y las causas negras. El periódico cubrió las noticias del día, argumentó en contra de las ideologías racistas, e impulsó una acción más enérgica en pro de la abolición. En su apogeo, el periódico circuló en 11 estados e incluso llegó a las costas de Haití y Europa. A lo largo del camino, inspiró docenas de publicaciones similares. Más que un periódico, Freedom Journal fue un movimiento. Su éxito demuestra cómo el liderazgo basado en principios, el pensamiento incisivo y la organización inspirada impulsaron la emergente identidad negra de los Estados Unidos. El mensaje clave es el siguiente: a medida que aumentaba la oposición a la esclavitud, los pensadores negros exploraban posibles futuros. En las décadas anteriores a la Guerra Civil, los temas de la esclavitud, la emancipación y la identidad negra estuvieron en el primer plano del discurso público. Para 1830, el país albergaba a 2 millones de personas esclavizadas. En el sur, líderes negros como Nat Turner y Denmark Vesey lideraron insurrecciones cada vez más frecuentes contra el orden establecido. Mientras tanto, en los estados del norte, los negros libres y los blancos progresistas pidieron un cambio. De este movimiento surgieron las convenciones nacionales negras. Organizadas por destacadas publicaciones negras como Freedom Journal y The Liberator, estas grandes reuniones reunieron a líderes negros, clérigos y empresarios para debatir temas políticos contemporáneos. Los oradores abogaron por una amplia gama de acciones, desde la abolición hasta el separatismo racial y la emigración masiva a África Occidental. Estas convenciones no solo difundieron ideas, sino que también conectaron a las personas con una red que abarcaba la geografía y la clase social. Un miembro destacado de esta red fue Maria Stuart. Stuart, una pensadora aguda, escribió ensayos perspicaces e impartió conferencias públicas en las que analizó con agilidad los múltiples desafíos que enfrentan las mujeres negras. En su folleto de 1831 La religión y los principios puros de la moralidad, la base segura sobre la que debemos construir, argumentó en contra del racismo común, pero también denunció el pernicioso sexismo dentro de la comunidad negra. De esta manera, sentó las bases para escribir posteriormente sobre raza e interseccionalidad.
Más allá de estos debates de alto perfil, innumerables personas exploraron el panorama racial de los Estados Unidos en sus propios términos. Algunos se disfrazaban o tenían una tez más clara para hacerse pasar por blancos. Otros reclamaron con orgullo su identidad negra a pesar de las dificultades. Sin embargo, en todos los casos se vieron obligados a tomar decisiones difíciles sobre cómo vivir en una sociedad injusta. La victoria de la emancipación no impidió el racismo y la violencia blancos. Al estallar la Guerra Civil estadounidense, el presidente Lincoln se mostró reacio a reclutar tropas negras en el ejército de la Unión. Al principio, cuando 300 hombres negros libres se ofrecieron como voluntarios para defender Washington, D.C., el Departamento de Guerra los rechazó. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, las opiniones de Lincoln evolucionaron. En 1863, la Proclamación de Emancipación liberó a personas esclavizadas en todo el país y permitió que los hombres negros lucharan, aunque en batallones especiales y segregados. Al final, casi 200.000 hombres negros libres y liberados empujaron a las fuerzas de la Unión a la victoria en docenas de batallas importantes. Muchos de estos soldados se convirtieron en algunos de los primeros políticos negros de Estados Unidos. Sin embargo, la lucha por la igualdad estaba lejos de terminar. Como reflexionaba Frederick Douglass, el futuro aún deparaba una obra más poderosa que la abolición de la esclavitud. El mensaje clave aquí es, la victoria de la emancipación no disuadió el racismo y la violencia blancos. Las palabras de Douglass fueron, de hecho, proféticas. Al final de la Guerra Civil, la esclavitud era ilegal y las enmiendas 14ª y 15ª prometían la ciudadanía y el derecho al voto para todos los hombres, independientemente de su raza. En todo el sur, los veteranos negros se organizaron en ligas sindicales para abogar por la protección, la tierra y la representación política de sus comunidades. Más de 700.000 ciudadanos negros se inscribieron para votar. Sin embargo, los blancos reaccionarios actuaron para sofocar esta fuerza política en ascenso. Los grupos de odio organizados y los escuadrones de vigilantes como la Liga Blanca, los Caballeros Blancos y el Ku Klux Klan aterrorizaron a las comunidades negras con impunidad. Asesinaron a políticos negros y amenazaron a comunidades enteras que intentaban registrarse para votar. Para 1870, el Klan había derrocado con éxito al gobierno progresista de Carolina del Norte. En 1869, obligaron a la legislatura de Georgia a destituir a 33 legisladores negros. Luego prohibieron a los ciudadanos negros ocupar cargos públicos. Esta violencia generalizada se justificó nuevamente con formas virulentas de racismo contra los negros. Académicos sureños como Philip Alexander Bruce argumentaron que la emancipación solo había envalentonado los peores aspectos del carácter afroamericano. Otros despertaron el pánico moral por el hecho de que los hombres negros amenazaran la pureza sexual de las mujeres blancas mediante agresiones sexuales. Esto dio lugar a una epidemia desenfrenada de linchamientos violentos en todo el país, que continuó durante más de un siglo. Este continuo derramamiento de sangre impulsó a la periodista Ida B. Wells Barnett a actuar. En 1892, publicó Southern Horrors, un folleto minuciosamente investigado que demostraba cómo los tropos contra los negros ocultaban la violencia del linchamiento, y oprimían aún más a las mujeres negras. En respuesta, abogó por que las comunidades negras se armaran, y se organizaran para obtener el poder económico. Wells Barnett se tomó muy en serio sus propias palabras. Poco después fundó la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, comúnmente llamada NAACP. La Gran Migración reconfiguró la geografía de la cultura negra. Era el 27 de julio de 1919 y Eugene Williams, de 17 años, estaba tomando el sol en el lago Michigan, un refugio fresco del calor bochornoso de Chicago. Tal vez perdido en ese sentimiento, cruzó la línea invisible que dividía las aguas según líneas raciales. Un espectador le arrojó una piedra. Eugene fue golpeado y se ahogó. El asesinato hizo que las tensiones raciales en la ciudad superaran el punto de ebullición.
En las semanas siguientes, las calles se llenaron de violencia. Decenas de personas murieron y cientos más resultaron heridas en lo que se conoció como el Verano Rojo. El suceso ilustró una cruda verdad: la segregación y la violencia racial no eran exclusivas del sur de Jim Crow. Las ciudades del norte del país también restringieron las vidas de los negros. Sin embargo, estas ciudades también ofrecían oportunidades. Este es el mensaje clave: la gran migración reconfiguró la geografía de la cultura negra. En 1896, la sentencia Plessy contra Ferguson de la Corte Suprema estableció la ley del país como separados pero iguales. En el sur, las leyes segregacionistas de Jim Crow impusieron a los negros una existencia de segunda clase. En lugar de tolerar la crueldad, muchas familias buscaron una vida mejor en el norte. Abandonaron los campos del sur profundo en masa para ir a los centros industriales del norte, como Chicago, Nueva York, Milwaukee y Filadelfia. Dentro de décadas, más de 6 millones de negros se mudarían. Sin embargo, la economía del sur dependía de las comunidades negras como fuente de mano de obra barata. En toda la región, las autoridades intentaron detener la marea. En Georgia, arrestaron a negros por comprar billetes de tren con destino al norte. En Mississippi, se impidió que los trenes en dirección norte llevaran pasajeros negros. Por supuesto, las ciudades del norte tampoco eran utopías de igualdad. Las leyes restrictivas, como la Línea Roja, confinaron a los negros a barrios específicos, a menudo abandonados intencionalmente. Los blancos de clase trabajadora, temerosos de que la mano de obra negra redujera sus salarios, bloquearon a los inmigrantes de industrias enteras. El legado de estas políticas aún repercute hoy en día en las disparidades raciales que persisten en la educación, los ingresos y la propiedad de la vivienda. Frente a estas barreras, las comunidades negras seguían floreciendo. En la década de 1920, el Harlem de Nueva York se convirtió en un epicentro de la cultura literaria y musical negra. Aquí, revistas como Opportunity y The Crisis publicaron a jóvenes escritores audaces como Langston Hughes y Zora Neale Hurston. Músicos como Louis Armstrong y Bessie Smith llenaron de música las discográficas locales. Incluso a la sombra de Jim Crow, la grandeza artística e intelectual de los negros hizo enormes contribuciones a la cultura. El colectivo del río Combahee dio forma al activismo negro más allá de la era de los derechos civiles. En 1947, C.G. Jennings intentó inscribir a sus hijas en una escuela secundaria para blancos en Earne, Texas. Su intento fue denegado. Harto de la desigualdad, presentó una demanda, dando inicio a la lucha por la eliminación de la segregación escolar. En 1955, James Baldwin publicó Notas de un hijo nativo. La colección de ensayos astutos exploró hábilmente la cultura negra como un fenómeno global expansivo. El libro provocó conversaciones en todo el país. En 1963, Stokely Carmichael se puso de pie en el calor de Greenwood, Mississippi, hablando ante una multitud de organizadores mientras ensalzaba y alentaba el poder negro. Su grito de guerra despertó un llamado más feroz a favor de los derechos civiles. La lucha por la liberación de los negros no puede atribuirse a una sola persona o momento. Es un esfuerzo compartido y continuo que se renueva y redefine en cada generación. El mensaje clave es el siguiente: el colectivo del río Combahee moldeó el activismo negro más allá de la era de los derechos civiles. En la década de 1970, el movimiento de derechos civiles estaba en un punto muerto. Líderes como Ella Baker, el Dr. Martin Luther King y Malcolm X, junto con muchos otros, guiaron al movimiento hacia grandes éxitos, como la aprobación de la Ley de Derechos Electorales de 1965, y el aparente fin de la segregación legal en la educación, el empleo y la vivienda. Sin embargo, estos hitos no significaron el fin de la discriminación y la injusticia. Así, en 1974, surgió un nuevo grupo en Boston para abordar los problemas contemporáneos a los que se enfrentan las mujeres negras.
Se hacían llamar Combahee River Collective, tomando su nombre del río donde Harriet Tubman había dirigido exitosas redadas para rescatar a los negros de la esclavitud más de un siglo antes. Esta comunidad diversa de mujeres organizó grupos de estudio radicales, retiros educativos y protestas. Más que un simple ejercicio de sensibilización, el colectivo hizo avances impresionantes en muchas causas locales. Poco después de formarse, el grupo logró ayudar a 2 mujeres negras locales a evitar cargos penales infundados. Luego, en 1975, el Dr. Kenneth Edelin, un médico negro, fue declarado culpable de homicidio por practicar abortos legales en el hospital de la ciudad de Boston. El colectivo presentó una demanda legal para que se anulara la condena. Quizás la obra más duradera del colectivo sea la Declaración Colectiva del Río Combahee de 1977. Escrito por Beverly Smith, Demita Frazier y Barbara Smith, este manifiesto articulaba cómo las mujeres negras deben desafiar una compleja red de opresiones entrelazadas. Argumentó que para lograr la liberación, las mujeres negras deben luchar contra todas estas fuerzas, incluidos el racismo, el sexismo, el capitalismo y la homofobia. Hoy en día, muchos siguen atendiendo su llamado a un análisis y a la acción interseccionales.